Saludos, comenzamos con este primer video de filtros pasivos pasabanda. Ese es su tema. Es un primer video del curso INEL 4102, Análisis de Circuitos 2, del profesor Luis O. Jiménez, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras del Recinto Universitario de Mayagüez. Pasemos a la segunda transparencia. Aquí aparece el número de la transparencia, a la cual iremos haciendo referencia eventualmente. Repasando algo que habíamos discutido ya, los filtros pasabanda tienen una serie de definiciones de los parámetros que conforman ese filtro. La primera definición del primer parámetro es la frecuencia central omega sub 0. Tiene a su vez 4 definiciones operacionales que usamos la que nos convenga en el momento adecuado. La primera es la frecuencia central, la frecuencia para la cual la función de transferencia es totalmente real. Desaparecen los componentes imaginarios. La segunda definición es la frecuencia de resonancia, que es la respuesta natural de un circuito. La tercera es el centro geométrico de la banda de paso. En este caso, omega sub 0 será igual a la raíz cuadrada de la multiplicación de las frecuencias de corte, omega C1 multiplicado por omega C2. La cuarta es la frecuencia donde la magnitud del filtro pasabanda es máxima. Cuando evalúo la magnitud del filtro en HJ omega sub 0, me da precisamente el Hmax, el valor máximo que tenga ese filtro pasabanda. La otra definición es el ancho de banda, el bandwidth. El ancho de banda es el valor absoluto de la resta de las frecuencias de corte, como aparece en esta ecuación. Valor absoluto porque siempre me tiene que dar positivo. No olviden que las frecuencias con las que estamos trabajando son frecuencias positivas para este curso. El tercer parámetro son los factores de calidad, el quality factor Q, que es igual a omega sub 0 dividido entre beta. Faltan otros dos parámetros que son las frecuencias de corte que hemos mencionado. Son 5 en total. Vamos a la transparencia número 4. Está la frecuencia de corte, está la beta, que es el ancho de banda o el bandwidth, y está el factor de calidad, quality factor Q, y están las frecuencias de corte. Las frecuencias de corte serán 2 en los filtros pasabanda y se definen como el lugar donde el filtro, la magnitud del filtro es igual al máximo dividido, Hmax, dividido entre raíz cuadrada de 2, como así lo definimos para el filtro pasa alta y para el filtro pasa baja, anteriormente discutido en clase. Notemos que son 5 parámetros, pero en la especificación y el diseño yo solamente puedo especificar 2 de esos 5 parámetros. Los otros 3 quedan ya fijados a partir de esos 2. Digamos que yo fijo las 2 frecuencias de corte, las especifico. Entonces omega sub 0, beta y Q serán calculados a partir de omega C1 y omega C2. Nuevamente, cuando yo fijo las especificaciones, cualesquiera 2, como las frecuencias de corte, los otros 3 ya no son margen de decisión del diseñador, ya quedan fijados. Puede ser que fije beta y Q. Al fijar beta y Q, ya en las especificaciones de diseño, omega sub 0, omega sub 1, omega C1 y omega C2 ya quedan dependientes totalmente de beta y de Q. Así que fijo 2 y los otros 3 son calculados a partir de los 2 que son especificados. Vayamos a la transparencia número 5, la próxima. Esta gráfica de los filtros pasabanda nos da a entender o nos permite entender qué relaciones tienen estos parámetros con el filtro. Esta gráfica que está aquí en color azul, un azul grisáceo, es la gráfica de la magnitud del filtro, como aparece aquí. Sabemos que el máximo que puede tener un filtro pasivo, como hemos discutido anteriormente en clase, es 1. Ese es el máximo. Más que eso no puede tener, menos que eso sí podría ser el Hmax. En este caso Hmax es 1. Ese corresponde el máximo a la frecuencia central, que es una de las definiciones que hemos dado aquí en esta explicación.
Tenemos entonces las frecuencias de corte, omega C1 y omega C2, ocurren en los lugares donde Hmax corresponde a Hmax entre raíz cuadrada de 2. Como Hmax en este caso es 1 sobre raíz cuadrada de 2, ahí tenemos la frecuencia de corte. Beta no es otra cosa que esa diferencia que aparece aquí en rojo entre las dos frecuencias de corte, omega C1 y omega C2. Q, ya hemos dicho, vamos a la transparencia número 3, es estrictamente esta ecuación que está aquí. Q es igual a omega sub 0 entre beta. Vayamos entonces ahora a la transparencia número 6. Vamos a analizar este circuito RLC en serie. Este circuito, lo que tenemos es una entrada, como lo hemos dicho, un voltaje de entrada. Tenemos un voltaje de salida, los dos los tenemos que especificar para el filtro, como tenemos que especificarlo para la función de transferencia, y la salida es el voltaje con esta polaridad para el resistor R. Y tenemos los tres componentes en serie: el inductor, el condensador y el resistor. Como hemos dicho, un circuito en serie. Vamos a la transparencia número 7. ¿Qué es el paso próximo que tenemos que hacer? Tenemos que transformar el circuito en un circuito de Laplace, como ya ustedes han aprendido. Transformamos el inductor, en vez de L, SL, como impedancia SL, como hemos aprendido en clase. El condensador, en vez de C, es 1 sobre SC, donde S es la variable de Laplace. Y el resistor lo dejamos como R. Notemos que no hablamos de condiciones iniciales, no las ponemos en el circuito, porque para función de transferencia, para análisis de función de transferencia, de la cual dependen los filtros, suponemos que las condiciones iniciales son igual a 0. Las condiciones de corriente del inductor, la condición inicial de corriente del inductor, la condición inicial de voltaje condensador, las hacemos igual a 0. Luego de tener el circuito en Laplace, sustituimos S por J omega, como aparece aquí en el circuito. La entrada, en vez de ser evaluada en S, en J omega, la salida también en J omega. Y el inductor, en vez de ser SL, es ahora J omega L. Nuevamente, S lo hacemos igual a J omega. Y en el condensador, en vez de ser 1 sobre S, es 1 sobre J omega C. Así tenemos el circuito ahora en frecuencia. El resistor no cambia en Laplace, como le hemos dicho. Pasamos a la próxima transparencia, la número 9. Comenzamos el análisis de este circuito para demostrar que es un filtro pasabanda. Comenzamos igualando en el circuito omega igual a 0. 0 frecuencia que corresponde a voltaje o corriente DC. La frecuencia igual a 0. Como el inductor era J omega L, ahora tenemos J0, que es 0 impedancia que corresponde a un cortocircuito, como aparece aquí en color rojo. El condensador sería 1 sobre 0, que sería una impedancia infinita, que corresponde a que un circuito abierto, aquí con el color azul, ¿verdad? Un circuito abierto. Como no pasa ninguna corriente debido a este circuito abierto, el voltaje del resistor, que es la salida, es igual a 0 voltios. Por lo tanto, este circuito bloquea todas las frecuencias, todas las entradas cuya frecuencia sea 0, bloquea los componentes de C, no los deja pasar, y la salida para esos componentes es 0. El próximo paso es el mismo circuito, pero ahora sustituimos omega por infinito. En ese caso, J omega L sería J infinito, que es un circuito abierto, como tenemos aquí en el circuito, en el color azul. Y en el condensador, que sería 1 sobre J omega C, sería 1 sobre infinito, que es 0. Lo sustituimos entonces el condensador por un cortocircuito. Pero por tener este circuito abierto aquí, este circuito abierto no permite el paso de ninguna corriente, por lo tanto el voltaje, que es la salida estipulada del resistor, también es igual a 0 voltios. Este circuito RLC en serie entonces bloquea, filtra, no deja pasar los componentes de C y las altas frecuencias. Eso corresponde bastante a un circuito pasabanda, a un filtro pasabanda. Pero tenemos que hacernos la pregunta,
en la transparencia número 11, ¿qué pasa con el circuito RLC en serie cuando la frecuencia omega es mayor que 0 y menor que infinito? Ya que hemos discutido esos dos casos extremos, el de omega igual a 0 y el de omega tendiéndose a infinito. Pues volvamos al circuito cuya frecuencia omega aparece aquí, ya transformado primero a Laplace y de Laplace a J omega, S igual a J omega. En este caso entonces tenemos que analizar ese circuito para distintos valores de omega entre 0 e infinito. Vamos a la transparencia 2. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular la función de transferencia HS de ese circuito. Y volvemos entonces al circuito en Laplace, sabiendo otra vez que la función de transferencia es el voltaje de salida dividido entre el voltaje de entrada. ¿Cómo calculo ese voltaje de salida que es el del resistor en función del de entrada? Pues este circuito es fácil, es por división de voltaje. Multiplico el voltaje de entrada por el resistor que está en serie R y lo divido entre la suma de esas impedancias. Y aparece eso en esta ecuación aquí. Como divido B sub 0 entre B y S, elimino entonces esos componentes y me queda que es el resistor R dividido entre la suma de las impedancias. R entre SL más 1 sobre SC más R, como hemos discutido anteriormente en clase. Este circuito lo hemos analizado ya, están en sus notas. Hago una manipulación algebraica y me quedo entonces con esta ecuación que está aquí como función de transferencia, que sería en el numerador R entre L multiplicado por S, como aparece otra vez en sus notas, dividido entre ¿qué? Dividido entre un denominador que es S al cuadrado más R entre L por S más 1 sobre LC. Recuerden que siempre hemos dicho que el denominador en Laplace siempre lo dejamos que el S de orden mayor, que aquí es el S al cuadrado, lo multiplique ¿qué? Un coeficiente de valor 1. Y notemos que así tenemos la función de transferencia de la manera más sencilla y el denominador, ¿cómo nos aparece? Como la ecuación característica que tantas veces hemos visto el curso. Ahí tenemos entonces el primer paso, la función de transferencia. Vayamos a la transparencia número 13. El segundo paso es transformar esa función de transferencia en una función de frecuencia. Y para eso lo hacemos, sustituimos S, la función de transferencia, por J omega. Algo que habíamos hecho ya en los circuitos, pero ahora lo hacemos en la ecuación de transferencia. Así nos queda ahora HJ omega igual a R entre L por J omega, cuando sustituimos S por J omega, y nos queda el denominador de esta forma. Recuerden que volvamos a la transparencia 12 anterior. Esta es la ecuación en el denominador. Si yo tengo S igual a J omega, al elevarla al cuadrado, sería omega al cuadrado, omega cuadrado, y J elevado al cuadrado es negativo 1 aquí. Por eso es que me queda, volviendo a la transparencia número 13, en vez de S cuadrado, tengo ahora menos omega al cuadrado. Omega al cuadrado y el J al cuadrado sería menos este negativo 1 que está aquí. Para acomodarnos y englobarlos, vamos a poner todos los componentes reales en un lado, sería menos omega al cuadrado, y el LC lo ponemos aquí, de tal manera que ahora tenemos el componente real es 1 sobre LC menos omega cuadrado. ¿De dónde viene ese LC? Volvamos a la transparencia número 12, es este LC. Lo combino con este componente de J omega al cuadrado para que me quede el componente real. Mírenlo aquí. Más el componente ahora R por L multiplicado por J omega, que me da el componente imaginario de este denominador. Ese es el paso número 2. Verifiquen que lo tienen claro y hagan ustedes mismos los cómputos. El tercer paso es calcular la magnitud de H de J omega. Recuerden que, como hemos explicado en clase, la magnitud de una división de polinomios es la división de la magnitud de cada uno de los polinomios. En otras palabras, esta magnitud ahora sería la magnitud del numerador, que era R por L multiplicado por J omega. Le saco la magnitud a todo esto
que me quedo con omega por R entre L y J. Al sacarle la magnitud de J es 1 y por eso me queda omega por R entre L. El denominador, le saco la magnitud, es una función ahora compleja con un componente real y un componente imaginario. Como hemos aprendido en clase, entonces sacarle la magnitud a esto es la raíz cuadrada del elemento real, el componente real totalmente al cuadrado. Mírenlo aquí, componente real, lo elevo al cuadrado, más el componente imaginario, le quito obviamente la j, el componente imaginario elevado al cuadrado. A todo eso le sacamos en el denominador la raíz cuadrada. Y así tenemos la magnitud del denominador. Y obtenemos totalmente la magnitud de HJ omega. Próxima transparencia, la 14. El próximo paso, una vez tenemos ya esa magnitud, es calcular la frecuencia central omega sub 0. Hay dos maneras de hacerlo. Está la frecuencia, en primer lugar, la frecuencia omega sub 0 como frecuencia donde HJ omega es una función real. Ya hemos dicho que esa es una de las definiciones operacionales de la frecuencia central. Búsquenlo en las transparencias anteriores. Vamos a buscarla. En la transparencia número 2 es la primera definición. Frecuencia para la cual la función de transferencia es real. Volvamos a la 14. Entonces, buscamos esa frecuencia omega sub 0 donde toda esa función de transferencia es una función real. Notemos una cosa que aquí sí podemos aplicar ahora. Esa definición, y es que el circuito es un circuito donde tiene los tres componentes en serie y tiene un componente real, que es el resistor, y tiene dos componentes imaginarios que son sus dos impedancias. Por inspección, para que la función de transferencia evaluada en J omega sea totalmente real, yo noto que lo que falta es que estas dos impedancias imaginarias se cancelen. La suma de ellas dos me dé 0 y me quede solamente con esta impedancia real que es el resistor. Eso es lo que nos referimos con esta ecuación. Como están en serie, J omega 0 más 1 sobre J omega 0C, que es la suma de estas dos impedancias en serie. Cuando se cancelan, o sea, cuando esa suma da igual a 0, se cancelan las impedancias imaginarias y por ende toda la función de transferencia dependería de R, que es el valor real de la resistencia. Valor real que no es otra cosa que el valor de la resistencia. Cuando yo resuelvo esta ecuación para omega sub 0, me da que omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de 1 sobre LC. Ya calculé aquí la frecuencia central con la primera definición de frecuencia central. Pero hay otra manera de hacerlo y que me permite confirmar que estamos correctos. La otra manera es la última, la cuarta de las definiciones de la frecuencia central. Es la frecuencia donde la magnitud de HJ omega es la máxima, Hmax. Busco la magnitud de HJ omega y busco su valor máximo. Ese valor máximo ocurre en omega sub 0, como lo vimos en la definición y como lo describimos en la gráfica anteriormente. ¿Qué hago? Tengo la función de la máxima, de la magnitud de HJ omega. Y cuando me percato que si este componente en el denominador, fijémonos en el denominador, tengo el componente real elevado al cuadrado más el componente imaginario elevado al cuadrado. Si el componente real que está elevado al cuadrado es igual a 0, si esto completo lo cancelo, se me hace igual a 0, este componente que está aquí es exactamente igual a este componente porque esto está elevado al cuadrado y luego le saco esta raíz cuadrada que está aquí. Tendría omega por RLC dividido entre la raíz cuadrada de omega entre RL, omega por R entre L elevado al cuadrado. Tendríamos entonces igual a 1. Y es otra vez decir que evaluamos omega en 1 sobre raíz cuadrada de LC. ¿Y qué tenemos? Esto se me cancela y esto es igual a esto. Y me da entonces H. La magnitud de HJ omega 0 igual a 1. Que sabemos que en un filtro pasivo, que es el que estamos discutiendo, el tipo de filtro es el máximo que podemos tener. Por lo tanto, eso es Hmax. Hemos descubierto, hemos calculado, hemos demostrado
¿Cuánto es omega sub 0? Es este valor que está aquí, donde la magnitud de la frecuencia corta es igual a 1, que es H max. Vayamos a la transparencia número 16. Una vez ya yo tengo la frecuencia de corte, se trata ahora de calcular la frecuencia, una vez ya tengo la frecuencia central, se trata en este quinto paso de calcular la frecuencia de corte omega C1 y omega C2. Omega C1 y omega C2, ¿cómo lo calculamos? Ya sabemos que esas dos frecuencias las sacamos cuando la magnitud del filtro es igual a H max dividido entre raíz cuadrada de 2. En este caso, H max es igual a 1, por eso es que tenemos este 1 que tenemos aquí. Hacemos esa magnitud, que la tenemos ya calculada, igual a que a 1 sobre raíz cuadrada de 2. Pero ahora en vez de omega tenemos omega sub c, omega de corte. Las frecuencias de corte. Es importante saber que esta ecuación, cuando la empezamos a despejar, vamos a tener unas cuadráticas, por lo tanto me van a salir dos soluciones. No vamos a hacer todos los pasos de cómputo, están en el libro de texto, que les sugerimos que los lean y los busquen. Y cuando derivamos y cuando hacemos las derivaciones necesarias y despejamos, obtenemos dos frecuencias de corte de una ecuación que va a salir cuadrática. La primera, la frecuencia de corte omega sub 1 sería menos r entre 2l más raíz cuadrada de r entre 2l al cuadrado más 1 sobre LC. Noten que esto que está aquí dentro de la raíz cuadrada, al sacar la raíz cuadrada, como quiera va a ser más grande que este componente que está aquí. Porque si esto fuera 0, 1 sobre LC fuera 0, tendría r entre 2l elevado al cuadrado, raíz cuadrada, que sería exactamente esto, me daría 0. Pero como 1 sobre LC no es 0, entonces este componente siempre será algo mayor que este negativo que está acá. Por lo tanto, la frecuencia de corte siempre será positiva, la frecuencia de corte 1. La frecuencia de corte 2 es r entre 2l más raíz cuadrada de r entre 2l al cuadrado más 1 sobre LC. Esto siempre claramente es positivo. Notemos que la diferencia entre las dos es que este signo aquí es negativo, aquí es positivo. Nota, esto es importante, estas dos soluciones pertenecen solamente a este circuito RLC en serie. No son válidas para otros circuitos, por lo tanto no lo podemos copiar en las listas de ecuaciones que podemos usar para los exámenes. Ejercicio. Esto sí yo se los recomiendo como ejercicio de práctica en su casa. Demuestren que la multiplicación de estos dos componentes y luego le saco la raíz cuadrada, como está en la ecuación, omega C1 por omega C2, le saco la raíz cuadrada, me va a dar la frecuencia central, que ya hemos dicho que es 1 sobre LC, como aparece en esta ecuación, aquí en la transparencia 15. Volvamos a la transparencia 16, vayamos a la transparencia número 17. El quinto cálculo que tenemos que hacer es el ancho de banda, que es el otro parámetro fundamental de este circuito, el bandwidth. El bandwidth es, por definición, el valor absoluto de la resta de la frecuencia de corte, que siempre me tiene que dar positivo por este valor absoluto. Sustituimos aquí, restamos las dos frecuencias de corte, le sacamos el valor absoluto y nos va a dar R entre L. Esa es la frecuencia de corte para este circuito, perdón, el ancho de banda, el bandwidth para este circuito, R entre L, a partir de la frecuencia de corte. Calculamos en el sexto lugar el factor de calidad. El factor de calidad es Q igual a omega sub 0 entre beta. Sustituyo los valores ya calculados y me va a dar esto que está aquí. Volvemos a repetir en esta transparencia 17. Estas soluciones son solamente válidas para este circuito RLC en serie, no sirven para otros circuitos. Transparencia número 18. Sin embargo, vamos a presentar aquí dos pares de ecuaciones que siempre funcionan y podrán tener en sus listas de ecuaciones y de funciones para los exámenes. Noten en este caso este primer par. No vamos a derivar porque siempre funcionan. Estas derivaciones nuevamente están en su libro de texto. Los invitamos a que la busquen. La primera ecuación es omega C1, depende de los otros dos factores o variables o parámetros, beta y omega sub 0. Si ya yo tengo beta calculado, pues omega C1 sería este beta menos beta entre 2 más raíz cuadrada de beta entre 2 al cuadrado más omega sub 0 al cuadrado. Esto siempre en modo positivo.
Omega C2 sería entonces, en vez de menos beta entre 2, positivo beta entre 2 más raíz cuadrada de beta entre 2 al cuadrado más omega sub 0. Este par siempre funciona. Si tengo omega sub 0, la frecuencia central y beta, obtengo inmediatamente cuáles son las frecuencias de corte. Para todo circuito siempre son válidas. Otro par de ecuaciones que siempre son válidas son las que están ahora encerradas en color azul. Las anteriores en color rojo, ahora en color azul. La frecuencia de corte 1 tiene esta ecuación, que es omega sub 0 multiplicado por todo esto que está aquí, que es menos 1 sobre 2q más raíz cuadrada de 1 más 2q al cuadrado. Si tengo omega sub 0 y el factor de calidad, tengo omega C1. E igual tengo omega C2 por esta ecuación, que lo que varía es la diferencia de este signo. Aquí es menos 1 sobre 2q, aquí es positivo 1 sobre 2q. Otra vez, estas ecuaciones son siempre válidas independientemente del circuito. Transparencia número 19. Hay una función de transferencia del filtro pasabanda RLC que siempre esa función de transferencia será un filtro pasabanda. Es esta que está aquí. Siempre que usted calcule una función de transferencia, si le da esta división de polinomios, beta por s, dividido entre s al cuadrado más beta s más omega sub 0 al cuadrado, si tengo esta función, tengo entonces un filtro pasabanda RLC. Siempre es un filtro que me dé esta función de transferencia, tendré siempre un filtro pasabanda. Ahora, no todo filtro pasabanda tiene esta función de transferencia. Hay otros filtros pasabanda que tienen otra función de transferencia. Pero lo positivo es que si encuentro esa función de transferencia, entonces sí tengo, sin lugar a dudas, un filtro pasabanda, y aquí tengo los parámetros ya beta y W sub 0 al cuadrado como parte de ese filtro y lo tengo en el denominador. En el ejercicio anterior, notemos, vayamos a esta función de transferencia, en la transparencia número 12, beta en este caso es RL, notemos que lo tenemos aquí, lo tenemos en el denominador en el numerador, y omega sub 0 al cuadrado es igual a 1 sobre LC. Por lo tanto, omega sub 0 sería 1 sobre raíz cuadrada de LC. Así que este filtro claramente tiene esa estructura pasabanda que hemos discutido y por lo tanto no es filtro pasabanda. Volvamos a la última transparencia, donde nos quedamos. Ejercicio. Estudien el ejemplo 14.6, que es RLC en paralelo. Aquí hemos discutido RLC en serie. Les asigno a que estudien por su cuenta en el libro de Nilsson, novena edición del 2010, el ejemplo 14.6, que es RLC en paralelo. Muchas gracias y hasta aquí este primer video.